una serie titulada o denominada Guerra Espiritual, o qué es la verdadera guerra espiritual. Pero nos vamos a tratar esta serie a través de lo que dice la Biblia y no a través de las conjeturas del hombre. Vamos a hacer lo más bíblico posible para poder exponer cuál es el verdadero significado de la guerra espiritual. Muchos de nosotros hemos creído, hemos crecido o hemos tenido un conocimiento de que la guerra espiritual es una guerra de poderes entre el bien y el mal. En algunas clases sociales o algunas religiones, algunas filosofías, por ejemplo la oriental, tratan de que el bien y el mal está equilibrado, o se conoce como en la filosofía oriental el yin y el yang. Es decir, dos clases de poderes totalmente opuestos del mismo poder luchando por algo. Pero eso es totalmente alejado de lo que dice la palabra del Señor. No hay un ser superior a Dios, ni lo existirá jamás, porque Dios es el ser supremo. Entonces, desde esa perspectiva vamos a mirar o a entender qué es la verdadera guerra espiritual. Muchos tratan, o muchos expositores o muchos estudiosos de la Biblia, toman este versículo y quiero que me acompañen a sus Biblias. Y es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. El escritor de los Efesios a la iglesia de Éfeso escribe lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero decirles algo, la mayoría de los estudiosos, los que hacen una exégesis, hacen estudios, toman este versículo como para demostrar que la iglesia de Cristo está en una constante lucha de poderes contra las regiones celestes de toda maldad. Y si bien es cierto que nosotros como creyentes tenemos luchas contra nuestro enemigo natural, que es el enemigo de Dios, Satanás, sus ángeles y demonios, la iglesia de Cristo no está obligada a luchar espiritualmente contra estas potestades. El apóstol Pablo más adelante lo dice: resistid al diablo, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El mandato para la iglesia es someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No hay un versículo expreso que ordene a la iglesia a hacer guerra espiritual contra estas huestes espirituales. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a ver y vamos a estudiar en esta mañana lo que es la angelología y la demonología. Ahora, ¿qué es la angelología? Es el estudio de los ángeles, pero desde una perspectiva bíblica. Ustedes van a la mayoría de las librerías cristianas y van a encontrar tratados de 1, 2, 3, 4, hasta 5 tomos de lo que son los ángeles, cómo se clasifican, cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál sirve y cuál no sirve, en el sentido de servicio. Ahora, si bien es cierto que la Biblia habla de los ángeles y dicen que están al servicio del hombre, no hay nada, absolutamente nada en toda la palabra de Dios que nos diga que nosotros tenemos que rendirle tributo a los ángeles. Muy por el contrario, recordemos aquella experiencia del apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando el ángel se le acerca para hablarle de parte del Señor y él se postra a adorarle. Y el ángel le dice: no, levántate porque yo también soy consiervo tuyo. Los ángeles no son dignos de adoración por parte de los hombres. El único que es digno de toda adoración por parte del hombre es nuestro Señor. Ahora, ¿pero qué es la angelología? Es el estudio de los ángeles. Y hoy en día hay muchos conceptos antibíblicos acerca de los ángeles. Algunos creen que los ángeles son seres humanos que han muerto. Otros creen que los ángeles son impersonales, fuentes de poder, es decir, que nosotros le debemos adorar a los ángeles para que ellos nos llenen de poder o de consuelo. Totalmente
desacuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquel famoso ángel de la guarda que todos tenemos. Aquella oración que nos enseñaron desde pequeños en la iglesia tradicional. Ahora, aún otros niegan la existencia de los ángeles completamente, es decir, totalmente niegan la existencia de los ángeles. Y negar la existencia de los ángeles es negar el poder de Dios, porque sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, la angelología nos dice lo que enseña la Biblia realmente acerca de los ángeles. Y se trata de un estudio de cómo los ángeles se relacionan con la humanidad y cómo sirven para que el propósito de Dios sea cumplido. Entonces, repasemos nuevamente lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Pero detengámonos un momento en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante en el versículo 13, el apóstol Pablo nos da la clave para esa verdadera guerra espiritual y nos dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, el estudio de los ángeles se encuentra dentro de la teología sistemática. La teología sistemática es el estudio de toda la doctrina de la Biblia sistemáticamente hablando. Es decir, el estudio de los ángeles se le llama angelología y es uno de los temas principales en la teología sistemática. La teología sistemática entonces se puede comprender como el poner en orden toda la temática de las doctrinas de la Biblia. La teología sistemática trata entonces con la lección y la organización de la verdad que encontramos en toda la palabra del Señor. Dentro de la teología sistemática vamos a encontrar doctrina de la Biblia, que se conoce como bibliología, doctrina de la Trinidad, el Padre, se conoce como teología propia, doctrina de Cristo, que conocemos como cristología, doctrina del Espíritu Santo, lo que se conoce como neumatología, doctrina de los ángeles, angelología, doctrina de los demonios, demonología, doctrina del hombre, antropología, doctrina del pecado, amartiología, doctrina de la salvación, soterología, doctrina de la iglesia, eclesiología y doctrina del fin, escatología. Ese podríamos decir que es el esquema de toda la teología sistemática. Ahora, desde un punto de vista muy común acerca de los ángeles, es el folclore en el cual hemos crecido creyendo que los ángeles son seres rubios, de ojos azules, que tienen alas y que andan con un arpa tocando música todo el tiempo. Pero eso es totalmente alejado de la realidad. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a los ángeles. Algunos inclusive pintan a los ángeles con rasgos afeminados, vestidos con mantos blancos, que vuelan por el cielo y que protegen a la gente, el ángel de la guarda. Hay gente que cree que si ellos son buenos, algún día cuando mueran van a llegar a convertirse en ángeles. Ahora, mucha gente se refiere a los niños como unos angelitos. Pero cuando vemos el comportamiento de estos niños, a veces le decimos, no son angelitos, sino son, no voy a decir la palabra, para no herir susceptibilidades. Ahora, en general, la expectativa de muchas personas sobre los ángeles es muy diversa. ¿Por qué? Porque hemos creído, nuestra cultura nos ha enseñado, cuando crecimos, nuestros abuelos nos enseñaban cómo eran los ángeles, y nos hablaban de los ángeles, que eran seres hermosos, y la cultura, en las películas vemos los ángeles. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los ángeles? En el Antiguo Testamento, la palabra traducida para ángel al español es la palabra hebrea malek, la cual significa mensajero. Ese es el verdadero significado del ángel, es un mensajero. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce como ángel es la palabra ángelos, que también significa mensajero. Esa es la función principal de los ángeles, ser mensajeros o portadores de un mensaje de parte de Dios. La palabra en sí, como tal, no implica que esta persona sea un mensajero de Dios, porque la palabra simplemente significa mensajero. Ahora, pero la palabra griega, ángelos, viene de la palabra ángelo, que significa llevar un mensaje de parte de. En la Biblia, la palabra ángelos también es usada para significar un guardia o un representante de algo. Ejemplo,
Mateo capítulo 18, versículo 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Si no lo encuentran, yo lo leo para ustedes. Mateo 18, 10. Dice lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, en este contexto la palabra ángelos significa un representante. Es decir, está representando algo que Dios quiere mostrar. Y en Hechos capítulo 12, versículo 15, se le da el mismo sentido. Hechos capítulo 12, versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Esto refiriéndose cuando el ángel libró a Pedro de la cárcel y fue a la reunión donde estaban los discípulos y tocó la puerta. Y esta niña salió a abrir la puerta y se encontró con Pedro. Los demás discípulos le dijeron: estás loca. No puede ser Pedro, él está encarcelado. De pronto es su ángel. Es decir, el representante de. En este sentido se puede utilizar la palabra ángel. Ahora, en Apocalipsis 1:20 también hay un representante de los ángeles cuando escribe lo siguiente el apóstol Juan: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias, es decir, el representante de la iglesia. Entonces vemos cómo la palabra ángel va tomando realmente un contexto de lo que dice la Biblia, un representante de Dios, un mensajero de parte de Dios. Y esto entonces nos lleva a pensar que debe existir un rechazo total y absoluto a la alabanza y al culto de los ángeles. ¿En qué sentido? De pronto, una razón, o una posible razón de que la iglesia cristiana no ha enseñado la perspectiva bíblica sobre los ángeles de una manera fuerte puede ser el temor a que algunas personas terminen adorando y alabando a los ángeles antes que al Señor Jesús. Y esta es una mala razón, ya que todo lo que la Biblia contiene, como lo dice 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. 2 Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. En contraste a las culturas, por ejemplo, la cultura norteamericana, la cultura europea, que ponen por muy alto a la ciencia e ignoran lo sobrenatural, la cultura latinoamericana, por ser latinoamericana, pone por alto lo sobrenatural por encima de la ciencia. Y siempre estamos buscando algo místico que nos explique las cosas que no entendemos. Y siempre asociamos las cosas sobrenaturales a apariciones, ya sean angelicales o demoníacas, porque siempre queremos verle el lado místico a las cosas. Y eso es por la cultura en la cual nosotros estamos envueltos. ¿En qué sentido? Recordemos que nuestro continente, América, fue descubierta ¿en qué año? Según la historia, el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón y los conquistadores, pero dice la historia que las personas que acompañaron a Cristóbal Colón eran rufianes, era lo peor de la sociedad. Ahora, no me voy a detener en la historia, pero entonces vemos que después de la conquista de nuestra región latinoamericana o suramericana, trajeron esclavos y estos esclavos fueron mezclando su cultura con la cultura de los indígenas o los amerindios, y esto fue mezclándose. Entonces la iglesia católica, que era la iglesia que dominaba en ese entonces, tomó esto y comenzó a hacer una mezcla entre la cultura indígena, la cultura de los esclavos y la cultura de la misma iglesia, para tratar de tapar y llevar a estos hombres a una evangelización. Entonces tomaban los nombres de sus santos y les colocaban nombres católicos cristianos. ¿Con qué fin? De llevarlos a una adoración.
Desafortunadamente, toda esta tradición ha pasado de generación en generación y de generación en generación hasta nuestros días. Por eso es que nuestra cultura latinoamericana siempre está buscando lo místico, lo sobrenatural, y siempre estamos buscando qué adorar, pero no nos olvidamos de que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Ahora, como les decía, nuestra cultura, y especialmente por ser latinoamericanos y por estar asociados al Caribe, todo lo queremos buscar el lado sobrenatural, el lado místico, el lado oculto, aquello que nos llame la atención. Pero entonces la Biblia nos dice totalmente lo contrario, que todas las cosas le pertenecen a Dios. No hay nada que se escape de su eterna voluntad. Entonces surge una pregunta, ¿por qué debemos estudiar a los ángeles? ¿Por qué debemos estudiar a los ángeles? Y la respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios. Porque la Biblia enseña acerca de los ángeles. Pero como les decía anteriormente, no el concepto errado que tenemos de los ángeles. Ese que les decía anteriormente, que lo pintan como un hombre rubio, ojos azules, con una aureola, con alas, con una túnica blanca y volando por todas partes. Y que siempre está pendiente de nosotros para protegernos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nosotros deberíamos de tratar de aprender lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles y de lo que esta misma habla. Y Dios incluyó lo que incluyó en su revelación al hombre porque Él quiere que nosotros sepamos esas cosas. Y si Dios lo consideró suficientemente importante para incluirlo en su palabra, entonces debemos estudiarlo, pero desde la perspectiva bíblica. Ahora, para estudiar los ángeles debemos hacer un estudio diligente de la palabra de Dios para no entrar en herejías o en falsas enseñanzas. En el caso de los ángeles, la Biblia les da mucho espacio y ellos están presentes en los eventos claves de la historia y en el futuro. Por lo tanto, el saber lo que Dios nos ha dado, a saber acerca de estas criaturas, es algo útil para que nosotros podamos entender lo que la Biblia enseña acerca de ellos. Otra de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar o aprender acerca de los ángeles es para tener un mejor entendimiento de la esfera sobrenatural. Hay fenómenos que son muy difíciles de explicar y se hace más fácil atribuirle a esos fenómenos algo místico y sobrenatural. Así ninguna persona tiene el trabajo de investigar, sino decir, no, fue algo sobrenatural que sucedió, fue una aparición angelical o fue una aparición demoníaca lo que sucedió. Pero debemos confiar, amados hermanos, en lo que dice la Biblia acerca de las esferas sobrenaturales. Y dentro de las esferas sobrenaturales está el estudio de los ángeles. Ahora, recordemos que los ángeles son seres incorpóreos, es decir, no tienen cuerpos. Pero si nosotros analizamos la aparición de estos seres a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar que estos seres se le aparecieron a los hombres de Dios en cuerpo. Es decir, los ángeles pueden tomar un cuerpo para llevar un mensaje entendible al hombre, un mensaje de parte de Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando el Señor decidió destruir a Sodoma y Gomorra y envió a los ángeles a advertirle a Lot y a su familia que salieran de la tierra porque iba a ser destruida. Y era tanta la maldad de la tierra que aquellos hombres de aquella tierra deseaban a los ángeles para tener relaciones con ellos. Y Lot los protegió, los guardó y se cumplió lo que el Señor había dicho, destruir a la tierra, a aquellas ciudades. Otra de las razones por las cuales nosotros debemos entender o comprender el estudio de los ángeles es para comprender el carácter de Dios. Comprender lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios nos ayudará a entender cómo interactúa Dios con estos seres para el beneficio de los hombres. Es decir, el estudio de los ángeles nos va a llevar a revelar el carácter de Dios para conocer su providencia y lo que Dios quiere decir a través de su providencia. La palabra providencia viene de la palabra latina providencia o pronoia en griego, que quiere decir previsión. Y de entender el ver algo de antemano. Y cuando el término es utilizado con respecto a nuestro Dios,
la palabra providencia se refiere a su soberana y divina superintendencia sobre todas las cosas. En otras palabras, por medio de su providencia, Dios dirige y guía todo lo que Él ha predeterminado a través de sus medios y sus modos, de una manera consistente que va de acuerdo a lo que Él ya ha predispuesto en su decreto eterno. Dios es divino y soberano y benevolente. Dios tiene el control de todas las cosas y esta es la premisa principal que se encuentra en la Biblia. Dios es el Dios de todas las cosas. Entonces, el estudio de los ángeles nos debe llevar entonces a entender, como les decía anteriormente, el carácter de Dios, nos va a llevar a entender su providencia y también nos va a llevar a entender su justicia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente. Dice que Dios hará juicio para todos, incluyendo a los ángeles. Y dice que los creyentes de la iglesia juzgarán a estos seres. 1 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Es decir, dentro de la justicia de Dios está provisto que nosotros hagamos juicio contra estos seres. Entonces esto demuestra que nosotros no tenemos por qué rendirle adoración a los ángeles, sino entender el propósito por el cual Dios los ha creado, y es para revelar todo su carácter, para revelar el carácter santo y majestuoso de Dios. También en Apocalipsis 20:11 dice que frente al gran trono blanco, Satanás y sus ángeles serán juzgados y condenados. Entonces los ángeles también son susceptibles de un juicio. Quiere decir esto, amados hermanos, y nos demuestra que si bien es cierto que los ángeles fueron creados por Dios, también van a sufrir juicio. Y esto nos lleva entonces a entender que nosotros no debemos rendirle adoración a estos seres. Ahora, a través de los ángeles el Señor va a mostrar su misericordia, porque Dios utilizará ángeles para practicar misericordia para con nosotros. ¿En qué sentido? Les repito el ejemplo de Lot. Dios dijo que iba a destruir la ciudad y mostró su misericordia para Lot, que envió a los ángeles para avisarle que salieran de la tierra. Entonces ahí vemos entonces la misericordia de Dios expresada a través de estos seres. Y también el estudio de los ángeles nos debe llevar o nos debe motivar a llevar una vida piadosa. Ahora, ¿en qué sentido? Pensando sobre cosas que son verdaderas y puras. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y el estudio de los ángeles nos debe llevar a darnos cuenta de cuál es el verdadero significado o cuál es el significado de la verdadera guerra espiritual. Como les decía, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si bien es cierto que es importante estudiar la angelología, el comportamiento de los ángeles, cómo operan ellos para el propósito de Dios, nosotros como creyentes solo debemos interesarnos por aquello que sea verdaderamente importante para nuestra salvación. Es decir, no vamos a hacer un debate ni vamos a hacer una teología acerca de dónde provienen, cuándo serán juzgados, cuál será su fin. ¿Será que algún día me convertiré en un ángel si soy bueno? No, ese no es el mandato de la iglesia. El mandato de la iglesia es entender para qué fueron creados los ángeles, y la respuesta es para cumplir el propósito de Dios. Es decir, fueron creados, así como usted y yo fuimos creados, para la gloria y la alabanza de nuestro Señor. Ese es el principio fundamental de los ángeles.
Ahora, si bien es cierto que los ángeles sostienen luchas contra potestades, sí es cierto. De hecho, tenemos en Judas, en la epístola a Judas, vemos, no recuerdo el versículo, donde el ángel Gabriel está batallando por el cuerpo de Moisés y se le aparece a Satanás. Inclusive él dice, yo no puedo juzgar ni reprender a Satanás, solo el Señor puede reprenderlo. Estoy parafraseando el mensaje. Es decir, la verdadera guerra espiritual es dada al Señor, no es dada a nosotros ni a la iglesia. Nosotros, para batallar espiritualmente, lo que debemos hacer es someternos al Señor. La Biblia lo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No es que nosotros vamos a salir con una espada a pelear con los demonios, esa no es nuestra función, amados hermanos. Quiero dejar eso en claro porque desafortunadamente nos han enseñado que hay una guerra espiritual donde nosotros debemos reprender, amarrar, atar, ligar y todos los sinónimos que ustedes puedan encontrar al diablo. Pero imagínense ustedes que ustedes atan al diablo hoy y mañana se desata y tienen que volverlo a atar. Y esto no lo digo en forma de broma, sino que es verdad, es lo que se está viviendo actualmente en las diferentes iglesias. Nos pasamos más del 75% del servicio atando y reprendiendo al diablo y el otro 25% se lo dedicamos a Dios, cuando todo el 100% del servicio debe ser dedicado a la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué fuimos creados? El único mandamiento o el único mandato que nosotros tenemos como creyentes lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mandato es claro, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos están ordenando como iglesia a batallar contra huestes espirituales, ni contra las regiones celestes. Y si bien es cierto que existen, esa es una pelea que le corresponde únicamente al Señor. Y no es una pelea de iguales, se los digo, porque Dios puede destruirlo si Él quiere. Pero Dios permite todas las cosas, ¿con qué fin? De ayudar al creyente a crecer. Y por eso Él permite que todas las cosas sucedan, con un propósito definido. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto, amados hermanos, amada iglesia? Que si bien es cierto, una vez más, que la Biblia habla acerca de los ángeles, cómo aparecen, cómo operan, ellos simplemente cumplen una misión y es llevar al creyente a los pies de Cristo. ¿Con qué fin? De ver el carácter de Dios reflejado en estos seres, donde estos seres, al igual que nosotros, cumplen un propósito y glorificar a Dios. Vemos la anunciación del nacimiento de Cristo, como estos ángeles se le aparecen y le dice a María que iba a concebir a Jesucristo. Entonces vemos que son mensajeros, simplemente son mensajeros. No son dignos de adoración por parte de la iglesia. Y esto entra en contraste entonces con la segunda parte, o la segunda cara de la moneda, y son los demonios. Entonces, los demonios, dentro de la teología sistemática, hay un estudio que se conoce como demonología, y es el estudio acerca de los demonios. Y en este estudio acerca de los demonios, nosotros como creyentes simplemente vamos a ver que los demonios operan para cumplir un propósito. Pero que nosotros no estamos, les repito, nosotros no estamos obligados a hacer guerra espiritual contra los demonios. Y un ejemplo claro se lo voy a colocar en Hechos de los Apóstoles, cuando estaban estos hijos de tal Seba, estaban reprendiendo y peleando con un demonio, y el demonio les dice, a Jesús conozco, pero ustedes no sé quiénes son. Y dice la Biblia que el demonio se abalanzó sobre ellos y los desnudó, haciéndolos correr desnudos por toda la calle, en vergüenza. Entonces esto demuestra, amados hermanos, que nosotros no podemos estar peleando contra estos seres. Nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, sí es contra las huestes espirituales, pero ellos operan de una forma no directamente apareciéndose o incorporándose para pelear contra nosotros, sino que los demonios están para cumplir un propósito y es alejarnos de la verdadera búsqueda de Dios. Los versos más utilizados por las religiones cristianas y en particular énfasis sobre los evangélicos, los pentecostales y los carismáticos para hacer creer que el texto habla de una jerarquía demoníaca es el texto que leímos anteriormente. Porque no tenemos
lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo y de tinieblas. Y se han escrito miles de libros mostrando una jerarquía demoníaca. Inclusive hay una jerarquía geográfica. No, en Venezuela, estoy colocando un ejemplo, opera el demonio fulanito de tal y este es el jefe y sobre él opera el otro que tienen todos los estados venezolanos. Y dentro del estado está la ciudad. Inclusive han hecho cartografías de los ataques demoníacos. Y eso es totalmente alejado de la realidad. ¿Y por qué les digo que es totalmente alejado de la realidad? Porque no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia, amados hermanos, que el Señor se haya detenido a explicar cómo operan los demonios y cuál es su jerarquía. De ninguna manera. Ese no fue el propósito por el cual el Señor vino. El Señor vino a esta tierra, ¿a qué? A morir para que usted y yo estuviéramos en esta mañana, en este lugar, adorándole y glorificándole. Ahora, hay muchas fantasías acerca de los demonios. Tal vez por la cultura, tal vez por las películas que nos muestran que son seres horripilantes, con garras grandes, con grandes colmillos. Inclusive pintan a Satanás con cachos, con alas y con un trinche. El único diablo que yo conozco así es el que aparece en el escudo de la América de Cali. Del resto no conozco un diablo que sea así, la Biblia no lo describe. Vamos, hermanos, hay que ser lo más bíblico con respecto a este tema. Nosotros no nos podemos alejar de lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos temas. Y disculpen si estoy hiriendo susceptibilidades, pero hay que ser bíblicos. Hay que ir a lo que dice la Biblia con respecto al tema. Ahora, como les decía, utilizan este versículo para hacer una jerarquía de seres espirituales invisibles, denominados como demonios o ángeles malvados. Ahora, cuyas supuestas jerarquías o rangos calificativos son potestades, principados, gobernadores que viven en el segundo cielo o en las segundas regiones celestiales, controlando las mentes o seduciendo y tentando a los seres humanos para hacerles pecar. Y en esto me quiero detener. La cultura por lo general dice, no, es que el demonio me hizo pecar, es que el demonio me tentó. Y eso es totalmente equivocado, amados hermanos. Nada es más falso y lejos de esta realidad y lejos de la realidad de lo que enseña las Escrituras. Primero, porque las Escrituras no enseñan por ninguna parte que el hombre peque, porque haya un ser sobrenatural superior a él que lo conduzca a pecar. La Biblia no enseña eso, por el contrario. Las Escrituras dicen en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Es decir, no pecamos porque el demonio me hizo pecar, pecamos por nuestra naturaleza de concupiscencia, es decir, por nuestro malvado corazón que nos inclina y nos lleva al pecado. No podemos decir, es que el demonio entró en mí y me hizo pecar. No, de ninguna manera, la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que nuestra concupiscencia es atraída hacia el pecado. Y cuando es engendrado, entonces concibe a la luz el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte, es decir, a la separación de Cristo. Yo no veo por ninguna razón, por ningún momento en estos versículos veo al demonio. No veo ningún demonio por allí. Entonces, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Nos podemos pelear contra el demonio porque nos incitó a pecar? No. De hecho, sí existen los demonios, y de hecho los demonios sí están para entorpecer la voluntad de Dios. Pero recordemos algo, Dios es supremo y Dios está en control de todas las cosas. Les voy a demostrar, en Job encontramos que se presentaron todos los hijos de Dios delante de él y entre ellas el diablo. Y yo le pregunto, ¿de dónde viene? De rodear toda la tierra. Entonces encontramos el ejemplo de que él dijo, pero es que Job no te crea a ti en balde. Estoy parafraseando el mensaje. Permite que yo lo tiente. ¿Sí? El diablo no tiene poder para atacar a ningún creyente a menos que Dios lo permita. Entonces, ¿es nuestro deber o nuestra razón pelear contra el diablo? No, nuestro deber es someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La Biblia enseña que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es un león,
dice como un león rugiente. Ahora, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación es humana, nace del corazón del hombre. No nace porque un ser espiritual se metió dentro de nosotros. Esas son las películas que enseñan eso. Y de hecho en la Biblia sí encontramos manifestaciones demoníacas actuando en los hombres. Pero si bien es cierto que encontramos esas manifestaciones demoníacas, no vemos a Jesús peleando con esos demonios. Simplemente ellos reconocían la autoridad de Dios, del Señor, y decían, Señor, ¿qué tienes contra nosotros? No ha llegado nuestra hora. Y automáticamente al reconocer la autoridad de Dios, ellos serán expulsados de estos cuerpos. Lo dice la Biblia. De hecho encontramos aquel ejemplo del endemoniado Gadareno, que llegó y vio al Señor Jesús y le pidieron esos demonios que salieran de ese cuerpo y que les permitiera posar, ¿dónde? En los cerdos. Y los cerdos después vemos que se fueron al desfiladero. Entonces, vemos que Jesús o el Señor no se puso a pelear con los demonios. Ellos reconocieron su autoridad. Y nosotros como creyentes debemos hacer exactamente lo mismo. Reconocer la autoridad de Dios, ¿cómo? Sometiéndonos a Dios. Resistimos al diablo y él huirá de nosotros. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, muchas personas creen que Satanás y sus demonios son solamente una personificación del mal. Ahora, la demonología cristiana nos ayuda a comprender la naturaleza de nuestro enemigo natural. Nos enseña cómo resistir y vencer al diablo y aquellas cosas que éste hace y opera. Ahora, alabemos a Dios por la victoria sobre la oscuridad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando la iglesia debe decir, gloria al Señor. Ahora, mientras que el cristiano no debe ser obsesionado con la demonología, una comprensión clara de este tema ayuda a calmar nuestros temores, manteniéndonos vigilantes y recordándonos o llevándonos a permanecer cerca de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas como, ¿de dónde vienen los demonios? ¿Cómo se originaron? ¿Siempre han existido? ¿Son seres creados? ¿Cómo podemos explicar que estos seres son malignos? Esas respuestas, mis amados hermanos, les voy a decir que no las vamos a encontrar. ¿Por qué? Sencillamente por lo siguiente. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Esto me recuerda a mi querido pastor Gerley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, lo que Dios nos ha revelado a nosotros no nos compete entrar en esos terrenos. Lo que nos compete es que las cosas que han sido reveladas en su palabra nos ayudan a nosotros para nuestra salvación. Eso es lo verdaderamente importante, que lo que Dios ha revelado en su palabra nos lleva a nosotros, ¿a dónde? Nos conduce a al verdadero conocimiento de Dios, el cual nos lleva a la salvación. Ahora, nosotros no estamos interesados en absolutos con las ideas fantasiosas, absurdas o terroríficas que los hombres han tenido acerca de los demonios, ni en el pasado ni en el presente. Nuestro propósito será descubrir lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de los demonios, ni más ni menos. Realmente la mejor respuesta para esta pregunta, o la única respuesta, es ¿qué dice la Biblia? Y Romanos capítulo 3, versículo 4, encontramos esa respuesta. Romanos capítulo 3, versículo 4. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la respuesta a todas las preguntas que nos acabamos de hacer. Si encontramos tratados de demoniología, de regiones geográficas, de demonios con todas sus características, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque si la Biblia no lo enseña, es un invento del hombre. Entonces la respuesta sería, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos hacer una teología de lo que no conocemos y de lo que no ha sido revelado en la palabra de Dios.